Hermanos, siguiendo con el estudio del libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, esta tarde meditaremos sobre el tema Parábolas del reino de los cielos y Jesús rechazado en Nazaret. El texto que vamos a leer es el capítulo 13 de Mateo, de los versos 31 al 58. Para esto, hermanos, como es nuestra costumbre, pedimos la ayuda del Espíritu de Dios para que su palabra la podamos reflexionar con temor, con humildad y especialmente para poderla aplicar a nuestras vidas. Oremos, hermanos. Señor, en esta hora pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu para leer tu santa palabra, que para nosotros es guía, es luz, es la que habla de tus promesas, la que habla por ti, Señor. Ayúdanos para que seamos sencillos, humildes y aceptemos lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para hablar de las parábolas del reino de los cielos, habrá que decir qué es el reino de los cielos. Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de Dios o reino de los cielos es la autoridad y gobierno divino que el Padre dio al Hijo. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Esto lo dijo Jesús a sus discípulos en Lucas 22:29. Reino de los cielos es que Dios reina estableciendo una relación directa con cada persona que cree en Cristo y con la comunidad de creyentes en su conjunto. Esto es muy importante, lo podemos repetir. Dice: el reino de los cielos es que Dios reina estableciendo una relación directa con cada persona que cree en Cristo y con la comunidad de creyentes en su conjunto. Jesucristo es el portador de este reino. Así lo dijo el ángel Gabriel a María, su madre: concebirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1, del 31 al 33. Como portador de este reino, el Señor Jesús trajo las siguientes cosas a la tierra, a los hombres. Trajo la verdad. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Esto lo encontramos en Juan 1:17. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Los hombres ya no deben hacer suposiciones acerca de quién es Dios. Jesucristo ya lo dijo. Él nos trajo al Padre, nos ha revelado al Padre. Algo más que trajo Jesús, entre muchas otras cosas, Él trajo paz. Así lo dice San Pablo: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 1. ¿Por qué traer paz? Porque el hombre impío no tiene paz. El hombre inconverso no tiene paz. Así lo dijo el profeta Isaías: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Isaías 57:21. Los hombres carecen de paz, pero Dios la trajo por medio de Jesucristo. El Señor Jesús encamina nuestros pies por camino de paz.
Lucas 1:79. Algo más que trajo Jesús fue obviamente la salvación. Dice el libro de los Efesios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. En las parábolas de Jesús o del reino de los cielos se presenta así este reino, y es una opción, hermanos, hacia los hombres para entrar en este reino. Dios no obliga a ninguna persona a doblar sus rodillas ni a inclinarse ante la gloria de Cristo. Cada quien lo puede aceptar o rechazar. Vayamos a las parábolas, pues, que nos toca leer esta noche, estudiar esta noche. Son 3. Habiendo aclarado qué es el reino de los cielos, quién es el portador del reino de los cielos, que es Jesucristo, y aclaremos también que nosotros somos instrumentos del reino de los cielos. Una parábola es una historia sacada de la experiencia diaria. Para ilustrar una verdad, quien la escucha, la acepta o la rechaza. Es decir, contiene un mensaje que los hombres pueden oír con atención. El Señor Jesús, en su mayoría, al contar estas historias, siempre decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Veamos pues la parábola del trigo y la cizaña, que es una de las que vamos a ver, entre otras 2. Y vamos a leer dónde está ubicada. Está en el capítulo 13 de Mateo, de los versos 24 al 30, y posteriormente la explicación que Jesús da de esta parábola en los versículos 36-43. Leamos. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? ¿Y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La explicación que Jesús da la podemos encontrar, como ya dijimos, de los versos 36 al 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán
como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué el Señor Jesús enseñó en parábolas? Eso también no lo dice el pasaje. Pero un capítulo antes, en el capítulo 12 de Mateo, Jesús supo, voy a leer del capítulo 12, los versos 14 y 15. Dice lo siguiente: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Jesús ya no tenía la libertad, como fue al inicio, de enseñar en las sinagogas, quizá también en las casas de alguno de sus seguidores. Los fariseos, un grupo coludido con otros más, los saduceos y los escribas, que formaban todo este grupo, estaban ya molestos por lo que Jesús estaba enseñando, ya que en otras ocasiones pues los acusaba de incredulidad y de haber rechazado el mensaje de Jesús. Así que sus enseñanzas las daba donde se podía, hermanos, a la orilla del mar, en el campo. A veces se apartaba con sus discípulos. Es decir, tuvo el cuidado de no confrontar a estos hombres antes del tiempo, que es cuando fue aprendido. Por ello es que empezó a enseñar también en parábolas, porque era una profecía de Isaías, en donde Isaías decía que con los oídos escucharían, con los ojos verían, pero no comprenderían. La narración de la parábola del trigo y la cizaña le sería muy familiar a sus oyentes. Todos sabían qué era el trigo y la plaga de la cizaña. Esto nos recuerda, hermanos, la maldición que Dios expresó contra Adán allá en Génesis 3:17. Él dijo: maldita será la tierra por tu causa. Y a partir de entonces, la tierra empezó a producir, dijo el Señor, espinos y cardos, algo que hace muy difícil la agricultura. Y luego, sumado a esta maldición, tenemos otra que el Señor dio a Caín. En Génesis capítulo 4, versos 11 y 12, el Señor dijo, después de que Caín había dado muerte a su hermano Abel: maldito seas tú de la tierra. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Qué difícil es para la agricultura, para los que siembran, enfrentarse a lo que es una plaga de otra hierba. Yo soy campesino, crecí en el campo y obviamente sé de esto. Sembrábamos el frijol, algunas otras semillas, pero la hierba es difícil de quitarse. Hay que estar muy a pendiente de ella, porque si empieza a rebasar el crecimiento de las plantas de las que estoy hablando, pues simplemente la planta ya no produce igual. Todo el jugo de la tierra, como se dice, la humedad, incluso los nutrientes, pues lo toman las otras plantas, generalmente que son una plaga. Así que un agricultor tiene que estar muy al pendiente de lo que siembra, porque de otro modo no podría cultivar con buenos resultados.
Dice la historia que la cizaña se parece tanto al trigo que, siendo aún una planta, se confunden y no se pueden separar porque sus raíces se enredan. Están entrelazadas la raíz del trigo y de la cizaña, y solamente al final de la cosecha su fruto ya se distingue. Incluso hay quienes lo describen. El color del trigo es diferente al de la cizaña y obviamente lo separan. Ahí es donde se hace esta separación, pero es hasta el final de la cosecha, no puede hacerse antes. Aquí tenemos una lección muy importante que debemos aplicar para nosotros. Jesús la dio. Hay un enemigo que plantó la cizaña en el campo. Esto nos enseña que siempre hay un poder hostil en el mundo que busca dañar a los hijos de Dios. También nos enseña que es muy difícil distinguir entre los verdaderos creyentes, entre los que creen en Dios, y los que no lo son, los que no creen. De tal manera pues que habrá que convivir con ellos. No hay otro remedio. Hay algo más, no podemos emitir juicios tratando de distinguir quiénes son buenos y quiénes son malos. Esto dañaría a algunos. Y también las cosas las debemos dejar así. Al final Dios juzgará a todas las personas y solo Él sabe la verdad. Sabe quiénes creen en Él y quiénes no. No juzguemos a nadie. Eso nos lo dice también el Señor Jesús en Mateo 7:1. Porque este juzgar es exclusivamente de Dios. Así que caminemos juntos. Estamos en este mundo, estamos en la iglesia, en cualquier lugar, y siempre habrá buenos y malos. Vayamos a la historia de otra parábola. Esta está en el capítulo también 13 y los versos 31 y 32. Leamos, hermanos. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Pues yo no conozco una planta de mostaza, pero pues quienes sí las conocen, especialmente comentaristas, dicen que llega a medir a una altura hasta de 3 metros. Y este es un tamaño muy grande comparado con la pequeñez de la semilla. Y también esta parábola tiene una enseñanza, hermanos. El reino de los cielos empieza así de pequeñito como la semilla de mostaza, así lo dice Jesús. Sin embargo, no sabemos qué dimensiones puede alcanzar. Recordemos que este reino se inició en Palestina con los discípulos de Jesús. ¿Cuántos eran? 12. Después ya había 120 discípulos. Y el libro de los Hechos es muy claro, tiene bastante información de cómo al principio de la iglesia pues iban creyendo una gran cantidad de personas. En el mensaje de Pedro en Pentecostés creyeron 3,000 y hasta 5,000 personas que fueron bautizados. Posteriormente el evangelio pues ha crecido en todo el mundo, hermanos, gracias a Dios. Así que esta parábola pues tiene una explicación así de hermosa, de sencilla. El reino de los cielos comienza muy pequeñito. Pero pensemos también en una misión. La iglesia en la que nosotros nos congregamos comenzó también con pocas personas.
Y bendito sea el Señor, tenemos pues ya una congregación muy numerosa y cada vez por la bondad de Dios llegan más creyentes a reunirse con nosotros. Démosle gracias a Dios, porque es Él el que sigue por su bondad atrayendo personas, ganándolos para la salvación. Sus almas, Señor, sus almas, hermanos, Él las salva. Nosotros solamente somos instrumentos del reino. Así lo dice el apóstol Pedro allá en su primera carta, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro papel. Fuimos llamados para ser instrumentos del reino de los cielos. La tercera parábola y última de este estudio, hermanos, es la parábola de la red. Y esta se encuentra en Mateo 13, 47, 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué historia tan hermosa acerca de la pesca. Y esta parábola les resultaría en su historia pues muy natural a los que estaban escuchando. Era dada a sus discípulos y pues la mayoría de ellos eran pescadores, así que entendían perfectamente de qué les estaba hablando el Señor Jesús. Había dos maneras de pescar. Una, un pescador solo, individualmente, valga la redundancia, lanzaba una red y estaba muy al pendiente de que los peces pues entraran en esa red, y una vez atrapados pues jalaba esa red a la orilla para tomar los peces. La segunda era con una red llamada barredera. Era una red mucho más grande que estaba pues atada a las barcas, con la que los pescadores obviamente salían al mar. Esta es la red de la parábola. Era una red grande, cuadrada, que colocada sobre el agua, de un lado se hundía y por unas pesas, tenía como unos plomos que hacían que la red se hundiera, y cuando la barca comenzaba a moverse, la red se iba doblando, haciendo una especie como cono y atrapando toda clase de peces. Después, como la historia de esta parábola lo narra, era llevada a tierra para separar lo inservible y lo bueno. Y yo uso estos términos porque pues dice que la red atrapaba de todo, además de peces, pues seguramente basura y todas estas cosas de manera muy natural, al ir jalando a través del fondo del mar. Tenemos una enseñanza aquí muy interesante, hermanos. Tan lógico y natural es que la red no puede seleccionar los peces. No tiene más remedio que recoger toda clase de cosas en su recorrido por el agua. Aplicada esta figura de la red a la iglesia, que es el instrumento del reino de los cielos aquí en la tierra, de la iglesia, nos enseña que
La iglesia, hermanos, no puede discriminar, no puede separar, no puede seleccionar. Y que en su caminar, pues está compuesta de una mezcla de toda clase de personas, buenas y malas, útiles e inútiles. Se oye fuerte esto, pero es así. Hay quienes piensan que la iglesia debería ser exclusiva, formada solamente por verdaderos creyentes consagrados a Dios, diferentes del mundo. Ello parece muy bueno, se oye muy bien. Sin embargo, no es la enseñanza que tenemos ni en esta parábola, ni de todo el Nuevo Testamento. La iglesia del Nuevo Testamento y de la que habla esta parábola es una iglesia inclusiva, es decir, incluye a todo. Está abierta al mundo, incluyendo personas buenas, personas malas, convertidas, no convertidas. Y los creyentes, pues no podemos juzgar, no podemos arriesgarnos siquiera a decir, este es creyente, aquel no lo es. No, hermanos, eso no lo sabemos. No podemos juzgar, eso es juzgar. Y menos separar, así como, pues yo me uno a esta persona o aquella, porque esa es creyente y esta no lo es. No, hermanos, no podemos hacer esa separación. Otra vez, esto es solamente un papel de Dios. El Señor sabe quiénes son creyentes convertidos y en su momento, en su tiempo, Dios hará esa separación. Él solamente. Después de estas historias, de estas parábolas, en el verso 51 de Mateo 13, el Señor Jesús dijo algo muy atractivo, muy significativo. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Era una pregunta directa a sus discípulos. Y esa pregunta, pues, no la debemos hacer nosotros. El Señor nos dirá ahora, ¿habéis entendido todas estas cosas? Yo espero que nuestra respuesta, sí, Señor, sí hemos entendido. Para finalizar el capítulo 13 del libro de Mateo, hay otra historia muy interesante del tema Jesús es rechazado en Nazaret. Leamos el pasaje, hermano. Está del verso 54 al 58. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La enseñanza paralela de esta historia la tenemos en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, perdón. Lucas capítulo 4. En el verso 16 del capítulo 4 dice lo siguiente: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Después del verso
23 de este mismo capítulo dice lo siguiente. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Cafarnaúm, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos. Es muy natural que Jesús visitara Nazaret en un momento u otro. Él se había criado ahí, como lo hemos leído. Lo conocían bastante bien, pues sabían de sus padres, de sus hermanos y de sus hermanas. Y esto era bueno. Sin embargo, para su ministerio no. Porque le subestimaron. No le dieron el valor debido a su mensaje. Y obviamente a la persona de Jesús. Qué triste. Se escandalizaban del Señor Jesús. Es más, Lucas es tan rico en su descripción de esta ocasión, de este incidente, que dice que quisieron despeñarle, quisieron deshacerse de él. Y esto nos trae una enseñanza, hermanos. Es muy común que nuestra propia familia nos rechaza cuando hablamos del Evangelio. Nuestros amigos, vecinos, quizá nuestros compañeros de trabajo, especialmente cuando uno es nuevo creyente, que ven algo distinto en nosotros. Y la enseñanza también nos enseña, valga la redundancia, que debemos hacer lo que hizo Jesús. Jesús no dejó a Nazaret, donde se había criado, ni a su familia, ni vecinos, quizá amigos, sin el mensaje. Él los dio. Él fue ahí. Él les predicó. Pero no le escucharon. Y él salió de ahí. Hagamos lo mismo, hermanos. Prediquemos a nuestra familia, a nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Habrá quienes escuchen, habrá quienes no. Y apartémonos. Y el mensaje del reino nos ilustra que el reino de todos modos sigue avanzando. Eso no quiere decir que nos quedemos estáticos. Tenemos que predicar, trabajar, compartir el Evangelio. Pero es responsabilidad de Dios y de las personas en que crean o no. La otra enseñanza es más severa, hermanos. Es muy fuerte. Sobre todo para nosotros como iglesia. La iglesia ha caído en una contemplación, primero. Y segundo, a ser muy selectiva. Si alguien va a predicar y este no es del agrado de la iglesia, o no van, o van, pero no participan. Y saben, hermanos, la iglesia junto con el predicador da ese mensaje. El mensaje depende un 50% de la congregación. Si una congregación
fervientemente, atenta, participativa. Sigue el curso, el culto. Va a ser muy edificante. Pero si es indiferente, porque el predicador no le cae, porque predica mal, esto viene a menos. Y ese es un mensaje que nosotros tenemos que aprender. El Señor Jesús fue rechazado. ¡Qué desperdicio en Nazaret haber rechazado al Señor Jesús! Y la enseñanza, otra vez, hermanos, no debemos juzgar a ningún predicador. Tal vez su mensaje sea muy flojo. A veces no se preparan bien, a veces por circunstancias quizás no estudian tan bien un mensaje. Pero por flojo que sea siempre habrá la posibilidad o la maravillosa misericordia de Dios de que nos hable a través de ese mensaje. La pregunta nuevamente: ¿habéis entendido todas estas cosas? Aquella que le hizo Jesús a sus discípulos. Espero, hermanos, que lo hayamos entendido. Que Dios los bendiga.